En un ambiente decaído por el mercado petrolero a nivel global, caracterizado por una baja en el precio del crudo y la situación que viven las finanzas del país, Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda, anunció un nuevo ajuste en el gasto público. En caso de no realizarse, sobre todo en petróleos mexicanos, las consecuencias serán lamentables, pues se tendría que elevar las tasas de interés. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Las finanzas públicas mexicanas han resistido de una manera francamente asombrosa la volatilidad en el mercado cambiario, así como la caída en los precios del petróleo. Es un hecho que no estamos en crisis, que la economía mexicana es no solo la que tuvo mejor desempeño de América durante el 2015, sino que hemos tenido datos que verdaderamente debemos remarcar. La inflación fue de 2.1% a diciembre del año pasado. El crecimiento de la economía se ubicó en 2,5%, que es el promedio que hemos tenido a lo largo de las últimas 3 décadas. Las finanzas públicas hasta el momento no se han visto afectadas por la caída en el precio del petróleo. Señaladamente, México ha dejado de ser una nación petrolera. Así, en la época del populismo salvaje de Luis Echeverría y José López Portillo, que nuestra dependencia era del 80% del Producto Interno Bruto al petróleo, hoy no llega al 10%. De los ingresos públicos ha bajado de la tercera parte porque, entre otras cosas, durante 2015 se registró una recaudación récord en materia fiscal. Personas físicas y morales pagaron más impuestos porque eran más personas, no porque aumentaran las tasas recaudatorias. Así las cosas, la posición de la economía mexicana es verdaderamente sólida. Existen las coberturas, la línea contingente del Fondo Monetario Internacional por 75,000 millones de dólares. Sin embargo, la pregunta que tenemos que hacer hoy, y que será la otra cara de la moneda, es: ¿necesitamos hacer ajustes adicionales o no? La posición asumida desde finales de enero por Banco de México y la de la Secretaría de Hacienda no solo hablan de una división entre ellos, sino que plantean que hay un reto hacia adelante. ¿Cómo vivir con esta nueva realidad? Bienvenidos. Esta es la otra cara de la moneda. El nuevo director de Pemex, José Antonio González Anaya, deberá afrontar un pasivo laboral que al cierre del 2015 sumaba casi 1.7 billones. La estrategia en Pemex era aprovechar todas las oportunidades que existen en el nuevo marco legal del sector energético, como los nuevos mecanismos de asociación y las nuevas estructuras. En marzo del año pasado, ante la caída en los precios del petróleo, la Secretaría de Hacienda, esta que encabeza Luis Videgaray, anunció un recorte al gasto y una serie de acciones para enfrentar la caída en los precios del petróleo. En el Foro Económico Mundial de Davos y en sus declaraciones de principio de año, el secretario de Hacienda reiteraba una y otra vez que se habían tomado las medidas correctas, que el país estaba pasando bien la volatilidad y que de una manera muy, pero muy importante se estaba logrando enfrentar con éxito, como lo apoyan los números, la volatilidad. Sin embargo, a partir de la primera Junta de Gobierno de Banco de México, donde dieron a conocer su política monetaria, las cosas comenzaron a cambiar. Pero antes, es necesario saber dónde estamos parados y cuál es el contexto. En este programa, una y otra vez le he insistido que la caída en los precios del petróleo, que inició en octubre del 13, nos ha llevado a una nueva realidad. No volveremos a ver, al menos en un lapso verdaderamente largo, precios altos del petróleo. No encontraremos niveles de $80 por barril o aquellos legendarios 140. La realidad es que ha cambiado el mercado petrolero,
que naciones como Arabia Saudita, que tienen bajísimos costos de producción, siguen inundando y lo seguirán haciendo el mercado petrolero para ir desplazando a aquellos que son menos eficientes. De acuerdo con algunas estimaciones, el costo de producción en Arabia Saudita ronda los 5 o 6 dólares por barril con un petróleo que vale 40 o 50 dólares por barril. El costo de producción en México es de 7 a 10 dólares por barril. Es decir, ya estamos cerca de no registrar rentabilidad. Así las cosas, ante esta nueva realidad hay que ajustarnos, hay que cambiar, hay que entender qué es lo que está pasando. Si bien es cierto que hay quienes dicen que es una sobrereacción a lo que ha pasado con China, también es una realidad. Es una economía que va a crecer más lento, que ya esos pronósticos que se hacían que para el 2021 iban a ser la gran potencia mundial, hay que atemperarlos como todo. Siempre, todo hay que irlo atemperando en la vida. Y este es el contexto en el que estamos. En la introducción de este programa le decía que las finanzas públicas se han visto bastante bien. El dato, sin duda más importante de todos, es lo baja que se encuentra la inflación y que hemos logrado crecer. Somos la nación de América Latina que ha tenido el mayor crecimiento en los últimos 2 años, que incluso durante la administración del presidente Peña la economía pasó de crecer 1.3, 2.4, 2.5 y parecería que la tendencia se mantiene. Ahora bien, ¿dónde está el problema y dónde está la necesidad? En la primera Junta de Gobierno de Banco de México de este año, el Instituto Central mandó un mensaje verdaderamente poderoso y que tenemos que analizar en los siguientes días. Dijo que ellos estaban dispuestos a aumentar las tasas de interés si no había un ajuste en las finanzas públicas y en particular a Petróleos Mexicanos. Independientemente de que hay espacio para desligarnos de las decisiones de la Reserva Federal, independientemente de que es diferente de en agosto del año pasado, cuando había quienes se pedían que se subieran las tasas para defender la paridad, para defender el nivel de tipo de cambio, en este caso se trata de atender una cuestión interna de la economía, que es así la maneja Banco de México. Permítame hacerle una acotación. El Instituto Central tiene como obligación la estabilidad de precios, no el crecimiento de la economía. Tiene como responsabilidad fundamental la estabilidad en el modelo económico y adicionalmente ser el banco de bancos. Así las cosas, si la economía no crece, es un problema menor. Durante los últimos quizá 2 años, Banco de México se ha quejado de la holgura de la economía. Pero el mensaje que manda es, señores, señoras, en una de esas que se quede la holgura de la economía, es decir, que la capacidad industrial y la capacidad comercial se mantengan flojas con tal de mantener la estabilidad de precios y de ahí que subieran las tasas de interés y el efecto sería moderar el crecimiento de la economía. Y es en este entorno que hay que preguntarnos, ¿qué es lo que está viendo Banco de México? Lo que está viendo es que Petróleos Mexicanos se ha convertido en una empresa improductiva del Estado. Si usted hace un poco de memoria reciente, recordará que antes eran empresas paraestatales. Con la reforma energética, con todos estos cambios que se hicieron a la Constitución, se tomó la decisión de llamarlas a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad y a todas las antiguas paraestatales, se les comenzó a llamar empresas productivas del Estado. Sin embargo, la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es, ¿Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado o no lo es? Evidentemente no. Petróleos Mexicanos pierde por todos lados. La salida fácil, la salida cómoda es decir, simple y sencillamente que es la caída en los precios del petróleo. Ese solo es el catalizador, la copa que tumba al borracho. Viene una situación verdaderamente complicada. Si hacemos un análisis, vemos que la reforma energética plantea los cambios más relevantes a este sector en 80 años, es decir, prácticamente en toda la historia reciente de la nación. Y a Petróleos Mexicanos no se le cambió absolutamente nada. Se le movió el régimen corporativo, se le dieron facilidades operativas. Sin embargo, no cambió absolutamente nada. Le pido que hagamos un símil para entender mejor. Hubo una gran reforma a las telecomunicaciones.
las empresas de telefonía, las empresas de televisión, las empresas de internet, todo este sector vive una realidad totalmente diferente. Los empresarios, los concesionarios cambiaron radicalmente su forma de hacer las cosas. Y en Pemex no vemos, no sentimos ese cambio. Hay dos maneras de enfrentar esta realidad. Uno, desde el punto de vista económico. Petróleos Mexicanos hoy por hoy es una empresa que tiene pérdidas históricas, que el dinero se quema como si fuera un pozo petrolero fuera de control y que el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda ha dicho, la vamos a capitalizar, le vamos a meter dinero, pero en algún momento no urge. Banco de México ya dice que urge y los estados financieros, las revisiones que se han hecho por parte de las calificadoras también dice que urge. Desde el punto de vista económico no existe una sola razón para no pedir que Petróleos Mexicanos entre en una reestructura que yo no estoy seguro que pase por un aumento de capital. Debe ser una transformación radical. Petróleos de Noruega, que es una empresa del Estado noruego, de la corona noruega, explora prácticamente todo su petróleo en aguas profundas. Produce un poco más de lo que produce Petróleos Mexicanos. ¿Y qué cree? Lo hace con menos de la tercera parte del personal y con un costo laboral bajísimo. Si el camino para Petróleos Mexicanos es este y fuera una empresa privada, ahí estaría el concurso mercantil y la quiebra. Ahí estaría la necesidad de que llegaran unos nuevos administradores, evidentemente privados. Sin embargo, eso no es lo que está sobre la mesa. Y hablemos entonces de aquellas cosas que sí, que verdaderamente están en la mesa. La necesidad de que Pemex tenga una reforma integral. Y le decía que hay dos maneras de enfrentar esto, desde el punto de vista de la razón económica y otro, desde la justificación política. Podemos entender que no se hayan hecho cambios a las formas de operación de Pemex por una cuestión política, porque el sindicato se cayó durante la reforma y la dejó pasar. Porque el sindicato ha venido ganando temas como la edad de jubilación y algunos otros. Y es en este sentido, sin lugar a dudas, que habría que poner sobre la mesa, cambiar las cosas. Las finanzas públicas hoy se ven afectadas, se ven severamente golpeadas por la ineficiencia, por la improductividad de Petróleos Mexicanos. Lo que tiene que hacer hoy por hoy el gobierno mexicano es entender que ahora ya es una empresa que debe ser calificada como tal, no como un bastión político y no seguir oyendo esas explicaciones. Oye, hay elecciones en 5 estados y 3 de ellos son petroleros. Y los trabajadores de Pemex, todos los mexicanos debemos saber que verdaderamente la única conquista laboral irrenunciable es el trabajo. De seguir así, la caída de Pemex, la desgracia que se está convirtiendo, que ya no es un generador de reservas internacionales, ya no es un generador de divisas, ya no está funcionando y es una petrolera de las más ineficientes del mundo, se ha convertido en una piedra en el zapato de las finanzas públicas y hay que cambiar. Le resumo. Hemos tenido un desempeño económico sobresaliente, espectacular. Sin embargo, si no hacemos ajustes y correcciones en este momento, podríamos perder lo que hemos avanzado tras 20 años de trabajo. Le agradezco que nos haya acompañado hoy. Que le vaya muy, pero muy bien.